David y Goliat. La historia de David y Goliat se desarrolla en un tiempo en que el pueblo de Israel vivía bajo constantes amenazas. En aquellos días reinaba Saúl, el primer rey de Israel, un hombre elegido para guiar la nación, pero cuya confianza en Dios comenzaba a debilitarse. Al oeste del territorio israelita se levantaba un enemigo formidable, los filisteos, un pueblo guerrero, disciplinado y experto en el combate. Entre ambos ejércitos se extendía el valle de Ela, un terreno amplio y pedregoso que pronto sería escenario de uno de los enfrentamientos más recordados de la historia bíblica. Los filisteos habían reunido a sus tropas en una colina, mientras Israel ocupaba la colina opuesta. Entre ambos campamentos quedaba el valle, silencioso y expectante. Durante 40 días, mañana y tarde, surgía del campamento filisteo un gigante llamado Goliat. Su estatura superaba por mucho la de cualquier hombre común. Vestía una pesada armadura de bronce, que brillaba bajo el sol, un casco imponente, grebas en las piernas, y llevaba una lanza cuyo asta parecía el rodillo de un telar. Su sola presencia imponía terror. Cada día avanzaba hasta el centro del valle y gritaba con voz desafiante: «¿Por qué habéis salido a presentar batalla? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos». Era un desafío personal, un combate 1 a 1 que decidiría el destino de dos pueblos. Los soldados de Israel, incluso los más valientes, temblaban al oírlo. El miedo se extendía como sombra entre las filas. El rey Saúl, que en otros tiempos había sido un hombre alto y fuerte, ahora también se sentía pequeño frente al gigante. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el menor de los hijos de Isaí. No era soldado, no vestía armadura, no tenía experiencia en guerras humanas, pero había aprendido a confiar en Dios mientras cuidaba ovejas en los campos. Pasaba largas horas bajo el cielo abierto, defendiendo su rebaño de leones y osos, tocando el arpa y meditando en la grandeza del Señor. Un día, Isaí llamó a David y le pidió que llevara alimento a sus hermanos mayores, quienes servían en el ejército de Saúl. David obedeció, sin saber que ese viaje cambiaría su vida para siempre. Al llegar al campamento, dejó las provisiones con el encargado y corrió hacia la línea de batalla para saludar a sus hermanos. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la voz de Goliat retumbando en el valle. El gigante lanzó su desafío como en los días anteriores, y David observó cómo los hombres de Israel retrocedían aterrorizados. El joven pastor no entendía aquel temor. Preguntó a los soldados: «¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?». Sus palabras parecían extrañas en un campamento dominado por el miedo. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con molestia. Su hermano mayor incluso lo reprendió, acusándolo de orgullo y de haber venido solo para ver la batalla. Pero David no respondió con ira, simplemente continuó preguntando, convencido de que aquella ofensa no podía quedar sin respuesta. La noticia llegó hasta Saúl, quien mandó llamar al joven. Cuando David se presentó ante el rey, no parecía un guerrero. Era joven, probablemente adolescente, de apariencia sencilla. Sin embargo, habló con una convicción que sorprendió al monarca. «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl dudó: «No podrás ir contra aquel filisteo, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero David relató cómo había enfrentado y matado a un león y a un oso cuando intentaban arrebatarle una oveja. «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo».
Había algo en aquella fe que conmovió al rey. Saúl finalmente accedió y le ofreció su propia armadura. Colocaron el casco sobre la cabeza de David y le ajustaron la coraza, pero el joven apenas podía moverse. Intentó caminar y se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a aquello. Entonces dijo con humildad: «No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué», y se lo quitó. En lugar de espada y lanza, tomó su cayado de pastor. Bajó al arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas, cuidadosamente seleccionadas. Las puso en su bolsa y con su honda en la mano avanzó hacia el valle. Cuando Goliat vio acercarse a David, lo despreció. Observó que era joven, sin armadura, y se burló. «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?». Lo maldijo por sus dioses y lo amenazó con dar su carne a las aves del cielo. Pero David respondió con palabras que resonarían a través de los siglos. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla». Entonces ocurrió el momento decisivo. Goliat avanzó con paso pesado, confiado en su fuerza. David corrió hacia el enemigo, metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la colocó en la honda y la lanzó con precisión. La piedra surcó el aire y golpeó la frente del gigante. Se incrustó en su cráneo y el coloso cayó rostro en tierra. El valle quedó en silencio por un instante eterno. El gigante invencible estaba tendido en el polvo. David corrió, tomó la espada de Goliat y con ella aseguró la victoria. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron aterrorizados. Entonces los hombres de Israel cobraron ánimo y persiguieron a sus enemigos. Aquel día marcó un antes y un después. El joven pastor se convirtió en héroe nacional. Las mujeres cantaban: «Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000». Pero más allá de la fama y la victoria militar, la historia dejó una enseñanza eterna. No fue la fuerza física la que derrotó al gigante, sino la fe inquebrantable en Dios. David regresó a su vida transformado. Pronto entraría al servicio del rey, enfrentaría persecuciones, pruebas y desafíos mayores. Un día sería coronado rey y escribiría salmos que expresarían confianza, arrepentimiento y adoración. Pero todo comenzó en aquel valle, cuando un joven decidió creer que ningún gigante es más grande que el Dios al que servimos. Y así termina esta historia que ha inspirado generaciones. La batalla entre David y Goliat no solo habla de un combate antiguo, sino de las luchas que cada persona enfrenta. Los gigantes pueden ser el miedo, la duda, la enfermedad, la injusticia o cualquier obstáculo que parezca invencible. Sin embargo, la lección permanece viva. Cuando alguien camina en fe, aún las piedras más pequeñas pueden convertirse en instrumentos de victoria.